Muy buen día. A continuación vamos a ver el tema estudio paramétrico, que en algunos casos o otros simuladores se conoce como análisis de sensibilidad, pero en el caso de Coco Simulator es estudio paramétrico. Bien, primeramente hay que saber que un estudio paramétrico o análisis de sensibilidad lo que busca es analizar cómo los parámetros de entrada afectan a la salida de un proceso. Es decir, en un proceso químico tenemos, como se ve en ese diagrama, una o varias entradas. Esas entradas tienen diferentes características o variables, tales como flujos, concentraciones, temperaturas, entalpías. Y una de esas variables puede afectar en los resultados finales del proceso, afectando a las salidas. Si queremos ver cómo afecta un rango de temperaturas, por ejemplo, al proceso, nosotros podemos hacerlo mediante un análisis de sensibilidad o estudio paramétrico. Esta técnica también se puede utilizar como una forma de optimizar un proceso, porque si bien nosotros buscamos un valor óptimo de la salida, podemos pedirle al simulador que simule varias iteraciones con diferentes valores de una variable, para que me dé o me arroje los resultados, y de esta forma yo pueda determinar qué valor de esa variable es la que más me conviene. La metodología para poder usar el simulador primeramente parte con lo que viene siendo irnos a la ventana principal, donde nosotros modelamos el flow sheet o diagrama de flujo. Aquí lo que vamos a hacer es irnos al botón de flow sheet. Se le va a dar clic y en automático se va a despegar una ventana en donde tendremos varias opciones. En esta ventana podemos observar que en la parte del medio tenemos lo que se le conoce como estudio paramétrico. Entonces vamos a seleccionar esta opción y le vamos a dar clic. Con esto se va a habilitar una nueva ventana. Esta ventana es la importante porque nosotros vamos a configurar aquí nuestro estudio paramétrico. En esta ventana tenemos que observar que tenemos hasta la parte de arriba inputs y outputs, es decir, entradas y salidas. Vamos nosotros a dar un clic en la entrada donde dice inputs y vamos a irnos en la parte de abajo donde dice agregar. Esto lo que va a permitir es que nosotros podamos agregar la entrada que queremos manipular. Esta entrada que yo quiero modificar y que quiero que el simulador corra con diferentes valores que yo propondré. Al dar clic en agregar, se van a habilitar las entradas totales. Vamos a tener dos tipos de entrada. Una que es feed streams, correspondiente a todos los flujos que llegamos a tener en una simulación. Y otra que son unit operation, que se va a referir a los bloques. En este ejemplo, podemos visualizar que tenemos tres corrientes que son de entrada y varios bloques. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, distinguir. Si yo quiero manipular y modificar una variable de una corriente de alimentación, tengo que seleccionar yo la corriente deseada. Pero si yo quiero modificar algún parámetro de la operación unitaria, entonces me voy abajo para tener la variable de bloque. En este ejemplo, vamos a ver la manipulación de una variable de entrada de corriente. Supongamos que yo quiero modificar la corriente 2 y yo quiero ver cómo el flujo másico me va a afectar a una salida. Le vamos a dar un clic donde está la corriente 2 en el símbolo de más para que despliegue las opciones. Y van a ver todas las opciones que nos arroja el simulador que podemos modificar tan solo de una corriente. Desde la temperatura, flujos molares de los componentes, flujos másicos, fracciones, etc. En este caso, únicamente voy a seleccionar el flujo másico. Sin embargo, hay que recordar que aunque no es el objetivo de este video, podemos hacer incluso un análisis multiparamétrico, es decir, seleccionar más de una opción, lo cual el simulador sí lo permite, y de esta forma hacer un estudio multiparamétrico más robusto con miras a una mejor optimización. En este caso, regresando, vamos a seleccionar flujo másico. Y entonces, al darle clic en OK, vamos a ver que la ventana
donde tenemos la parte principal del estudio paramétrico, se va a generar una línea. Ahí podemos ver la variable, el flujo másico, y en current value me va a decir el valor actual. Eso quiere decir que, bueno, en la simulación, obviamente yo quiero buscar un valor óptimo de entrada, pero recordemos que el simulador no lo permite calcular de manera directa. El simulador calcula las salidas. Por eso nosotros, de manera directa, le metemos un valor cualquiera como entrada. En este caso tenemos un valor de 9.72. Y lo que le vamos a pedir al simulador es que me lo valide con diferentes valores. Y para eso vamos a tener los límites superior e inferior. Donde dice from es desde el valor inferior, donde va a empezar a correr la simulación. Y el to, hasta qué valor va a correr la simulación. En este caso, de la corriente 2 de la simulación, me va a ejecutar valores diferentes. Primero le va a dar el valor de 1, después el de 2, el de 3, el de 4, 5 y así hasta llegar al 20. Esos valores yo los puedo modificar porque observemos que junto dice intervalos. Yo le voy a pedir 20 intervalos para que me pueda hacer uno por uno los análisis. Dependiendo sea el caso, podemos pedirle más intervalos o menos intervalos. Eso dependerá del usuario que esté haciendo la simulación. Una vez que ya definimos desde qué valor hasta qué valor va a realizar las corridas y el número de intervalos, nosotros ahora le vamos a decir que nos genere las salidas. Para eso regresamos a la parte principal y vamos a darle clic ahora en Output. Y ahí le damos clic en agregar. Con esto vamos a agregar el valor que yo quiero monitorear de la salida. En este caso, volvemos a tener lo que son las corrientes y los bloques. Yo me voy a ir como si tuviéramos una corriente 3 que es de salida y voy a decir que me monitoreé una fracción másica, por ejemplo. Y entonces con esto le doy clic en OK y se va a generar la parte del output, donde voy a tener la línea donde dice fracción másica de la corriente 3. Con esto ya le estoy diciendo al simulador, con el input me va a modificar un flujo másico desde 1 hasta 20 kilogramos por segundo. Y con eso me va a arrojar una variable que va a ser la fracción masa. Por cada corrida tendré yo un resultado. En este caso también nos da el valor actual porque como recordemos, para hacer un estudio paramétrico tenemos que tener ya una simulación corrida. Una vez que ya tenemos configurado mis inputs y los outputs, le damos clic en OK y veremos cómo se ejecuta las 20 iteraciones que nosotros programamos. En este caso, recuerden que ya nos está dando por cada valor del input un valor del output. Y en este caso ya podríamos seleccionar qué valor me conviene dependiendo la fracción que yo buscara tener en una salida. Para finalizar, cabe mencionar que la parte de esta simulación es muy práctica para fines de optimización, ya que podemos buscar parámetros o valores que permitan obtener un mejor resultado en todas las corridas. Y bueno, como conclusión también quisiera agregar que el número de iteraciones se pueden hacer mayores. Sin embargo, todo dependerá de la capacidad de la máquina con la que cuenten, porque muchas iteraciones lo que hace luego es alentar el proceso de la simulación. A veces se puede llegar a trabar, dependerá mucho de la memoria RAM que la computadora tenga. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias.